Estos son los puntos a tratar, si es que existen variaciones en el clima y úlceras, porque hay algunos trabajos de eso, la epidemiología y presentación del evento de sangrado de tubo digestivo, la clasificación de este sangrado, si es que debemos usar eso, no lo debemos usar o para qué sirve, el tratamiento médico, que hay ahí un artículo interesante acerca de esto en pacientes en terapia intensiva y pacientes con tratamiento endoscópico y algunos de los puntos de tratamiento endoscópico en sangrado no varicial. Iniciaremos con esta diapositiva, que es una diapositiva de un trabajo en Alemania, donde ellos buscaron si existían algunos datos acerca de las temperaturas o presiones en el medio ambiente y la incidencia que hubiera de sangrados de tubo digestivo. Y en esta universidad hicieron todas estas mediciones y los parámetros en estas fechas como ven aquí, y ellos concluyeron que después de analizar casi más de 1000 pacientes, no demostraron que las condiciones meteorológicas se asociaran en lo general con mayor frecuencia del sangrado de tubo digestivo, pero sí encontraron que aquellas variaciones de la temperatura un día antes, que eran mayores en aquellos pacientes que tenían sangrado por hipertensión portal o por varices. No sabemos si sea alguna de estas cervezas que también tengan que ver con estos cambios. La situación acerca de que en Corea, en Seúl, presentan un trabajo, la Universidad de Seúl, acerca de que si las variaciones en la temperatura que tuvieran en el día o en los meses pudiera influir en la incidencia de estos sangrados. Y ellos lo que encontraron fue que casi fueron 1.500 pacientes con una edad promedio de 68 años, la mayoría de ellos con sangrado de tubo digestivo alto, pocos con sangrado variciales, y encuentran que la distribución por estaciones del año es muy semejante, siendo un poco más en primavera y en abril y septiembre. Y ellos dicen que existe una asociación estacionaria y por los meses como variaciones en la temperatura durante el día que pueden influir en la presencia de sangrado de tubo digestivo. ¿Qué sucede con los pacientes que llegan a los hospitales con sangrado de tubo digestivo y si existe un área específica en ese hospital para atender a estos pacientes? En este centro, que es un centro rural de los Estados Unidos, estudian pocos pacientes y ellos ven que existe una tendencia de que hay una mejor atención en los pacientes cuando hay un team de médicos específicamente para estos pacientes, pero cuando hacen el análisis estadístico de ellos, realmente no encuentran una diferencia. ¿Y qué sucede? Que si los fines de semana tiene algo que ver. Aquí hay muchas variaciones acerca de si el fin de semana, dónde empieza, cómo empieza o si son las horas, pero un metaanálisis donde se hace e incluyen una gran cantidad de pacientes con el objetivo primario acerca de la mortalidad y después resangrado y estancia hospitalaria. Ellos incluyen casi 800,000 pacientes en el metaanálisis y son 76% de los pacientes llegaron en un horario normal. Y su conclusión fue que la mortalidad en el fin de semana sí era mayor, 12%, y era más resangrado y estancia hospitalaria. Entonces parece ser que sí existe una tendencia. Este otro estudio hecho en Inglaterra, donde tienen más de 2,000 pacientes acerca de que si las horas fuera de horario tiene algo que ver, ellos no encontraron diferencia en este grupo de pacientes. Entonces hay varias preguntas acerca de si esto realmente tiene algo que ver o es el lugar donde llega el paciente y la disposición que puedan tener para esto. ¿Qué sucede con los pacientes que llegan a cuidados a las salas de urgencia? Se ha ido incrementando y como se puede ver aquí, un incremento de un 17% en los años de pacientes que ingresan a las unidades de urgencias por sangrado de tubo digestivo. De una base de datos en los Estados Unidos, casi 3 millones de pacientes, ellos analizan todo esto y encuentran que sí, hay más incremento en el costo, pero hay más visitas a urgencias, hay discreta tendencia a ser menos pacientes los que se ingresan, pero al final de cuentas, los factores de riesgo para que estos pacientes sean ingresados básicamente son tabaquismo, alcohol, obesidad y pacientes que tienen un bajo ingreso económico. Entonces son los factores que ellos vieron de todos estos. ¿Qué pasa con los pacientes que llegan al hospital y cuáles son los que más se ingresan?
o cuáles son los que tienes problemas para egresarlos de las salas de urgencias. Y básicamente este artículo lo que acaba diciendo es que la presencia de las comorbilidades es uno de los factores más importantes tanto en el costo como en el egreso de los pacientes. Y ya conocemos que muchos de los pacientes que llegan con sangrado de tubo digestivo no fallecen por sangrado de tubo digestivo propiamente, sino por las comorbilidades derivadas del evento en muchas de las ocasiones. Otra de las cosas que se ha querido hacer es acerca de la situación de los scores pronósticos. Esto ya lo hablábamos acerca, como lo que mencionaba el doctor Uscanga en la plática acerca de los pacientes con pancreatitis y poder determinar los scores y que eran riesgos y todo esto. La realidad es de que para mortalidad, en este estudio recientemente publicado por Stanley, ellos no demostraron que ninguno de los scores que usamos fuera realmente predictor de mortalidad. Probablemente el score que más se ha publicado que es útil, el de Glasgow-Blatchford, es el que tiene una curva ROC mucho mejor para ver qué pacientes se van a complicar, pero no tanto para la mortalidad. Revisando esto, porque es interesante, vemos que si hacemos una búsqueda, casi hay 70 publicaciones en los últimos 3 a 5 años, específicamente de los scores, y realmente todos son contradictorios los resultados. Entonces se pregunta uno y dice, bueno, ¿realmente esto funciona? Y aquí quisiera hacer un paréntesis y decir, ¿quiénes de la gente que atiende pacientes con sangrado de tubo digestivo usa una escala de clasificación de riesgo realmente? A lo mejor el 5%. La mayoría es clínico, cómo está, qué tiene, qué comorbilidades tiene, pero no usas una escala propiamente, realmente son más publicaciones. Pues este grupo internacional lo que quiso hacer fue desarrollar un score que no utilizara endoscopía y tratar de ver que fuera útil para mortalidad a 30 días. Y lo que hicieron fue esta serie de variables, le dieron un puntaje a ellas, y lo que vemos aquí es que lo interesante fue que con este score, que es el nuevo score, los pacientes con bajo riesgo, 0.7 de mortalidad, los pacientes con alto riesgo en el score, 34% de mortalidad. Pero ¿qué pasa con los scores? Y probablemente por eso no los usamos. Es bajo riesgo, ¿sí? Altos valores predictivos positivos. Y luego vemos alto riesgo y vemos estos valores, altos valores predictivos negativos. O sea, seguimos viendo y diciendo, sí, les va muy bien, podemos identificar a los de bajo riesgo, pero predecir a los que realmente les vaya a ir parece ser que no sigue siendo muy bueno. Y el resumen de este trabajo es que menos de 3 criterios en este score internacional, 0.7 de mortalidad, y más de 8 criterios, 34% de mortalidad. Lo interesante es que clasifica mejor a los de bajo riesgo, casi en más de la mitad de los pacientes los clasifica adecuadamente, cosa que no hacen los otros scores. Y clasifica bien a un 10% de estos pacientes que van a estar en alto riesgo de complicaciones. Pero viendo todo esto, alguien dijo, bueno, pues vamos a hacer este otro estudio y nomás vamos a ver el nitrógeno de la urea como factor de riesgo, como se hizo en pancreatitis, y demostraron que aquellos pacientes que realmente no tenían una disminución adecuada del nitrógeno de la urea, estos pacientes tenían mayor riesgo de complicaciones, como podemos ver aquí. Y concluyen que en esta muestra un incremento del boom es una inadecuada resucitación y es un predictor único de riesgo. Entonces dices, bueno, ¿qué voy a usar o qué van a hacer con todos estos scores? Pues realmente sí pasa a ser una situación un poco compleja en el día a día de qué decidir si usamos un score o no. Yo creo que se debe de usar y que probablemente no debe de quedar simplemente como una cuestión de investigación, sino para tipificar mejor a nuestros pacientes, pero hay muchas preguntas acerca de todo esto. ¿Qué sucede con los pacientes? Depende de su edad. Tuvimos la oportunidad de publicar este trabajo recientemente, donde de una base de datos colectada prospectivamente hicimos un análisis retrospectivo,
agarrando pacientes de 75 años mayores y menores, ya que la expectativa de vida en México más o menos son 75 años, y lo que alcanzamos y en el análisis que hicimos, lo que encontramos fue que prácticamente no había diferencia en la mortalidad en aquellos pacientes mayores o menores de 75 años de edad. Y que cuando veíamos y hacíamos un análisis del subgrupo de los pacientes con enfermedad ulceropéptica, ahí sí encontrábamos que existía una diferencia en mayor mortalidad en aquellos pacientes por arriba de 75 años que aquellos menores de 75 años. Y en ese análisis, y ya habíamos hecho esta observación, que los niveles de albúmina, al menos en este trabajo que tiene su situación por ser retrospectivo de una base de datos, etcétera, la albúmina, cuando los pacientes tenían más de 2.3 de albúmina, su mortalidad era menor. Este es el comportamiento de la curva ROC de la albúmina, y el valor predictivo que tenía negativo para muerte era 97%. Entonces concluimos en el trabajo que tanto los pacientes mayores y menores de 75 años tienen una evolución semejante y que la albúmina pudiera ser un muy buen marcador en este grupo de pacientes. Otro de los puntos es, ¿dónde está el sitio de sangrado en los pacientes gravemente enfermos que se presentan con melena? El grupo de Jensen hace un trabajo donde ellos encuentran los pacientes que se presentaron con melena gravemente enfermos, tienen prácticamente casi 1000 pacientes, obviamente una base prospectiva, un análisis retrospectivo, donde ellos ven cuál es la mejor utilidad. ¿Le vas a hacer una endoscopía, una colonoscopía o una endoscopía de empuje o una enteroscopía o una cápsula a este grupo de pacientes? Y lo que analizan, los dividen en pacientes que tenían cirrosis y los pacientes que no tenían cirrosis. Y lo que encontraron fue que la gran mayoría de ellos, haciéndoles una endoscopía superior o una enteroscopía de empuje, que así lo llamaron, su probabilidad de encontrar el sangrado era muchísimo mayor que en aquellos pacientes que tenían sangrados de tubo digestivo bajo o de colon en este grupo de pacientes. Y concluyen lo siguiente, que aquellos pacientes hospitalizados con sangrados graves y melena, solo el 5.8% tuvo sangrado en el intestino delgado del colon y el 89% tuvo sangrado de tubo digestivo alto. Yo creo que esto es muy importante porque cuando nos hablan de ese grupo de pacientes, alguien puede decir, voy a volver a hacerle estudio porque se lo hicieron en otro lado, etcétera, y repites endoscopía, colonoscopía, y probablemente el hacer una enteroscopía o una endoscopía alta con una colonoscopio pediátrico y hacer el empuje y ver más allá del TRACE un poco, sea el resultado en este grupo de pacientes gravemente enfermos. Este artículo me pareció interesante acerca de varios conceptos. Uno, que el esomeprazol en China no estaba aprobado para usarlo de esta manera, como lo usaron ellos, y que lo compararon con cimetidina. Usaron esomeprazol y usaron cimetidina en bolo en este grupo de pacientes gravemente enfermos en terapia intensiva, que lo iban a hacer de una manera para prevenir un evento mayor de sangrado, y lo hicieron en pacientes con ventilación mecánica. Su objetivo primario era estos sangrados evidentes o mayores. Agarraron un grupo y lo sortearon de más de 100 pacientes en cada uno de los grupos, y lo que ellos encuentran al final es que el esomeprazol es bastante bueno o igual que la cimetidina, al menos en ese grupo de pacientes que ellos evaluaron. No encontraron mayores problemas al usar esomeprazol, y esta es la conclusión. Y llama la atención porque vuelves a comparar un bloqueador H2 con un inhibidor de bomba de protones en un paciente gravemente enfermo, y parece ser que tienen resultados muy semejantes. Y conociendo lo que se sabe de terapia intensiva acerca de todos estos pacientes gravemente enfermos y la probabilidad de neumonías o colitis pseudomembranosas, pues yo creo que es importante tenerlos en mente. En relación al tratamiento endoscópico, lo que encontramos fue que recientemente el grupo del doctor Jensen también publica este trabajo acerca de usar la sonda de Doppler. Lo hace en Gastroenterology y dice que el resangrado a 30 días es muchísimo menor si usas una sonda de Doppler en los estigmas de sangrado importante en estos pacientes, y que la sonda es muy útil y que solo necesita 7 pacientes para demostrar su utilidad. Este trabajo acaba de ser cuestionado en parte de cómo se debe de usar, porque el doctor Jensen
propone que esté en las guías la utilización de este tipo de sonda, y el doctor Lo de Corea en agosto manda una carta a Gastroenterology donde dice que debe de especificarse bien, que debe de usarse en los pacientes no con los sangrados evidentes, sino para ver que el paciente, si no le ves un estigma adecuado, que pueda tener un vaso si es de alto riesgo, o posterior un tratamiento si quieres tener la certeza de que fue adecuadamente tratado. Y Jensen presenta en el AGA este trabajo donde usa la sonda Doppler y agarra ese grupo que tenía ya, que publicó en Gastroenterology con otro grupo control, y lo que demuestra y que dice que sí, el usar la sonda reduce significativamente el riesgo de resangrado y de cirugía. ¿Qué sucede con los nuevos tratamientos? Usar un clip, usar el clip convencional que conocemos o el clip sobre el endoscopio, y aquí lo que este grupo hace, compara estos dos métodos y demuestra que en los pacientes con resangrado de alto riesgo, usar un clip sobre el endoscopio es muchísimo mejor para la hemostasia, teniendo una hemostasia adecuada de manera inicial, mejor que estos clips convencionales, pero en este grupo de alto riesgo. Cabe mencionar que las lesiones en la cara posterior del duodeno son más difíciles de colocar este tipo de hemoclips. ¿Qué sucede con otros métodos? Hemospray, que seguramente el doctor Samarripa va a hablar más de esto, pero que es un buen método para hacer como puente en los pacientes con sangrado, que no te deja ver. Y recientemente el grupo del doctor Mustafa y Jacques Divier hacen una presentación que también se puede usar en sangrado varicial. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tratar y la conclusión de la plática que quiero decir? Las variaciones en el clima, pues parece ser que puede existir, depende de dónde vengas, DF, Monterrey, Hermosillo, quién sabe cómo esté en cada uno de los lugares. Entonces, a lo mejor sí tiene algo que ver el clima, quién sabe, pero los estudios ahí están. Si la epidemiología y presentación del evento de sangrado de tubo digestivo, pues los fines de semana y fuera de horario sí son de alto riesgo, sobre todo que los resultados van a cambiar, depende de las instituciones y los sitios y los beneficios que puedas tener, y que los pacientes mayores o menores de 75 años su evolución es muy parecida, a salvedad de aquellos que tienen una úlcera péptica donde los mayores tienen mayor riesgo, que la clasificación de gravedad es para seguir investigando. Se ha investigado desde 1980, finales de los 80 y 90, y todavía no tenemos una conclusión, o solamente es para aplicarlo en algún momento de todo esto. El tratamiento médico parece ser que omeprazol, cimetidina, al menos en China es algo que les sirve a ellos, y que el tratamiento endoscópico, lo de Doppler, requiere una revisión adecuada de cómo y cuándo se debe de utilizar, que los clips sobre el endoscopio es mejor en los resangrados, y que el Hemospray puede ser un tratamiento puente. Muchas gracias.